¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Marbeli Pulido, soy médico general en Colombia y el día de hoy vengo a enseñarte un poco más sobre las gripas estacionales, alias infecciones respiratorias agudas, así que comencemos. Entonces vamos a empezar con los datos que son importantes tenerlos en cuenta porque así vamos a entender qué tanto impacto tiene sobre la salud. Y hablamos generalmente por las estadísticas que están radicadas en la OMS. Nos dice que inclusive pueden haber 1.000 millones de casos al año mundiales en donde se esté presentando infección respiratoria aguda. Quiero que tengas en cuenta que estas son las que nosotros notificamos como médicos. Hay muchas personas que ni siquiera por una gripa van al médico, o sea que esas no las estamos teniendo en cuenta en la estadística. Del 3 millones a 5 millones de esos eventos respiratorios pueden terminar desencadenando enfermedades graves. Imagínense que de 260 a 650 mil de estos casos tienden a haber fallecimientos. Y adicional, el 99% de ellos son niños menores a 5 años, por lo cual necesito que el día de hoy aprendas sobre esta enfermedad, sobre qué intervenir, qué hacer inicialmente para poder tratar esto a tiempo y disminuir la mortalidad más que todo en niños, pero no estamos exentos de que nos pase. Hablemos de factores de riesgo. ¿Y qué significa un factor de riesgo? Es eso que tú tienes que te hace mucho más susceptible a que te infectes rápidamente o más fácilmente. ¿Qué está contemplado? Los niños, de predominio los niños menores a 5 años, las mujeres embarazadas, pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, enfermedad como la diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras. Está también los pacientes que son inmunosuprimidos, están los pacientes que son sometidos a quimioterapias y los trabajadores de la salud. Bueno, entonces si nos vamos a enfocar en algo más serían los síntomas, porque la forma de tratarlo es sintomático, es decir, tratamos qué síntomas da. Y si nos vamos en orden, entonces podemos hablar de que inicialmente se produce una acumulación de moco, aumento de la producción del mismo que puede llegar a hacer que se congestionen los ojos, es decir, que se pongan ojos vidriosos, puede llegar a tener un poquito de irritación del ojo o conjuntival. Ese moco se puede llegar a escurrir hacia atrás, ¿sí? Y cuando pasa aquí atrás genera irritación de la garganta, entonces puede llegar a dolerte la garganta. Adicional, esta tosecita que también puede llegar a producirse por la misma irritación de la garganta. Ocasionalmente puede llegar a ser tos seca, pero no se les haga raro si se puede ver productiva con ayuda de ese moco que se está escurriendo. Y adicional, esa evoluciona hacia más o menos hasta 2 semanas, si es una persona sin factores de riesgo. Si eres exfumador o paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es posible que esa tos no se quede ahí, sino que se incremente el tiempo hasta por mes y medio. Adicional, pues está todo lo que genera en oídos, inflamación del conducto auditivo. Muchas veces no duele, simplemente tú sientes como una rasquiña, un picor. Los dolores corporales, dolores generalizados, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza. Hay pacientes a los que les da fiebre y también depende de qué tipo de virus se vea que puede llegar a dar fiebre. Estos son los síntomas más frecuentes que da la gripa y, como les decía, el tratamiento es sintomático, es decir, va dirigido al síntoma que tienes porque no vamos a poder erradicarlo. Y si tienes alguna duda, tengo un video en mi canal donde explico un poco más extenso por qué. Mis recomendaciones de manejo, entonces siempre va a ser principalmente número 1. Siempre les voy a decir, necesito que incrementes la hidratación, porque el éxito de todo esto es que el moco no se ponga espeso, no se acumule, no se le dé por bajarse al pulmón, que no se le dé por quedarse en los senos paranasales por cualquier motivo. Normalmente siempre voy a tener la tendencia a decirte, hidrátate primero. Segundo, si es posible y si eres amigo de los lavados nasales, es un buen momento para implementarlo. Existe actualmente una técnica que ahora está más avalada por los otorrinos y mucho más por los otólogos,
que es los lavados por irrigación nasal, que ya no es con jeringa chiquita, sino que ya es con una jeringa grande, más o menos unos 20 centímetros. La idea es que hagas el lavado nasal por cada fosa nasal, lento pero con alto flujo, de manera que barres literalmente el moco y no corremos el riesgo de que por presión terminamos o lesionando el oído o haciendo que el moco se mueva de un lado a otro. Adicional, si tienes malestar corporal, no te lo aguantes, toma un analgésico, pero no seas de esos que de una vez busca el ibuprofeno o que busca el naproxeno. Empieza de abajo hacia arriba, un medicamento de baja intensidad, acetaminofén o paracetamol, lo conocen en otros países. Si a pesar de eso, más los remedios de la abuela, que acá les digo siempre, la cuarta es remedios de la abuela, que el remedio de la abuela es haga gárgaras con limón y sal, tome mielecita o propóleo con limón y naranja. Esos no es que estén mal, están avalados, háganlo como manejo inicial. Si a pesar de eso ustedes persisten con síntomas, ya estos 4 puntos los tienen súper juiciosos, están haciéndolo todo y persisten, es el momento de acudir al médico. El colega médico ya va a orientar dependiendo de la congestión, puntos de donde esté más marcado, ya te va a revisar oídos, garganta y ya va a enfocar un poquito más fuerte el tipo de manejo. Solamente con las medidas iniciales que les acabo de relatar es suficiente para que el paciente evolucione bien. Pero si eres juicioso y haces todo como debería ser. Si algo aprendimos de pandemia es debemos hacer uso del tapabocas y debemos hacer ejercicios respiratorios. Entonces, muchas veces, entonces, dentro de lo que les indico del uso del tapabocas es permanente, ¿sí? Y muchas veces ahorita ya he tenido como ciertos choques con ciertos pacientes que dicen, no, pues que el médico use tapabocas, ¿yo para qué? Y simplemente es una forma en que tú te puedes cuidar con el uso del tapabocas porque no te expones a otros agentes infecciosos, pero adicional también no expones a los demás. Por ende, el uso del tapabocas no es un recurso que se pueda gastar y simplemente es porque la doctora quiere que yo gaste un tapabocas, sino que es algo útil en donde podemos hacer control de la enfermedad. También tenemos que tener en cuenta que no vivimos solos muchas veces. En nuestra casa viven más personas. Y por más que no estén en este momento, yo tenga las ventanas abiertas y eso, los lugares donde yo estornude, donde yo tosa, van a quedar las superficies contaminadas. Y a la larga, alguno de ellos va a tener contacto con esas superficies y van a terminar con enfermedad. Así que dentro de mis recomendaciones del uso del tapabocas no es momentáneo, la idea es que sea continuo. Recuerda que son tapabocas convencionales que los puedes cambiar cada 24 horas por lo que estás tosiendo o estornudando. Como segunda recomendación que les doy es fortalecer el pulmón con ejercicios respiratorios. Entonces a veces yo les digo, escriban en el buscador ejercicios respiratorios y les va a aparecer normalmente los de pandemia. Y ahí les va a explicar terapeutas respiratorios 3 ejercicios súper básicos en donde les van a enseñar cómo hacerlos y irlos haciendo desde el día 0, desde el día que empiezan los síntomas respiratorios y hacerlos cada 4 horas a lo largo del día. ¿Esto por qué? Porque puedes hacerte más fuerte en tu pulmón, ayudar a sacar mocos simplemente con hacer un ejercicio de respiración. Por último, y no menos importante, la prevención. ¿Qué estamos haciendo para prevenir? Muchas veces no usamos el tapabocas, muchas veces no nos vacunamos y si no sabías, tanto la influenza como el COVID tienen vacuna, por lo cual ¿recuerdan lo que les decía? Hay que actualizar nuestra base de datos. Esta es una forma en la que actualizamos eso, pero la influenza estacional todos los años la hay. Entonces yo te recomiendo que todos los años, porque todos podemos hacer la vacuna, lo que pasa es que los grupos de factores de riesgo que yo les decía son los principales, son a los que les van a dar prioridad, pero normalmente esas vacunas muchas veces no se gastan solo con ellos, entonces están dependientes normalmente en los momentos del año donde hay más susceptibilidad,
más o menos mayo, más o menos octubre a noviembre, están llegando esas vacunas aquí en Colombia y puedes acceder a ellas. Espero que este video les haya sido bastante importante. Para mí es un gusto enseñarles. Si tienen alguna duda, no olviden dejármela en los comentarios, darle like si les gustó el video o dejarme alguna pregunta y así estaré muy pendiente. La idea es tener poco a poco esta serie de videos y poderles irles enseñando poco a poco más de medicina. Nos estamos viendo.